Buen día. Bueno, después de hacernos esperar unos minutos, vamos a dar comienzo entonces a la actividad de hoy. En primer lugar, bueno, agradezco a ustedes por haberse acercado. Es un taller dedicado hoy a lo que va a ser el tramo final del concurso Violet Macé, que es la redacción de la monografía. Un poco voy a explicar el objetivo de este taller. Nosotros, cuando hicimos la primera edición, la segunda y la tercera, empezamos a ver un poco algunas dificultades respecto a estructurar la monografía, y esto nos motivó a que en esta cuarta edición dictemos un taller específicamente. No saca. ¿Por qué? No saca. Pero, por estar ahí. Perdón. Dictemos específicamente un taller vinculado a estos temas, porque esto mejoraría la calidad del producto, digamos, del final de su trabajo. Lo que nosotros nos dábamos cuenta también era que, si bien cuando exponían en la ceremonia de premiación o en el vínculo que nosotros podemos establecer durante todos estos meses con los participantes, la calidad de la investigación era alta en cuanto al esfuerzo, el trabajo de campo, las lecturas, pero sin embargo a la hora de plasmar eso en la monografía los apremiaba el tiempo y terminaban teniendo muchas dificultades con entregar algo que sintetizara todo el esfuerzo que habían hecho. Bueno, Diego, saca otra cosa. Bueno, saca con otra cosa, con tu celular. Bueno, perdonen los problemas técnicos. Aparte, estamos grabando la sesión de hoy por un tema de poder ayudar a la gente del interior, que es muy costoso el traslado en tiempo y en dinero. Entonces, bueno, tratamos de tener un material para mandárselos al interior. Bueno, me acompaña la doctora Laura Henry. Ya la conocen del taller sobre subcontratación, tercerización y precariedad que hubo hace unos encuentros atrás. Bueno, Laura es socióloga, pero además tiene un doctorado en ciencias sociales, y esto hace que tenga una gran experiencia en investigación, además de su paso por el CONICET y demás. Entonces, nos parecía que los aportes que ella podía dar respecto a cómo redactar a cuestiones más finas iban a complementar un poco las pautas que ya están dadas dentro de los términos de referencia. Yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser lo más sintética posible para darle el espacio a ella para que pueda explayarse, y la idea sería trabajar con un poco como elemento, lo que ustedes tienen ahí es la síntesis de los términos de referencia, que también fueron diseñados para esta cuarta edición, y luego puedan hacer preguntas y específicamente sobre las monografías que ustedes tienen, cómo trabajan, bueno, y así desarrollaríamos el taller de hoy. Bueno, ya les dije, lo que yo voy a decir están los términos de referencia. Es importante para nosotros la lectura de esto, pero hacer ciertas aclaraciones. Bueno, lo que parecen tonterías, pero lo primero que nosotros queremos sugerir es un índice que permitiría a la persona que por primera vez va a hacer una monografía tener una guía, digamos, que si pensamos que este índice son como un conjunto de pasos, que si uno los va siguiendo va llegando a una coherencia entre el inicio y el final. Lo que sí, como estos trabajos luego se van a publicar, seguramente en versión digital, es lo único que puedo prometer en este momento, la versión digital implica también un diseño, y para nosotros es importante que este formato que nosotros pedimos sea respetado. Primero porque nos aliviana el tema de la edición, y entonces eso acorta los tiempos. Pero además también respecto a poder evaluar en términos más estándar todos los trabajos. Hay trabajos que van acompañados de presentaciones muy vistosas, y entonces, bueno, estas presentaciones, al lado de una que es, digamos, un poco más simple, pareciera que el trabajo es mejor o peor. Bueno,
nosotros eso después cuando hacemos la edición lo sacamos en estas presentaciones que son a lo mejor con imágenes y demás en las portadas, y entonces eso después también puede llegar a molestar que en la edición final estas cosas no estén. Entonces aclaramos de entrada que lo importante es el contenido de la monografía, digamos el formato de la portada y demás. A veces hacen grandes inversiones en dinero pagando un diseñador para esto, o por ejemplo lleva mucho tiempo también, digo, ponerle colores y demás. Entonces vamos a tratar de que lo que pide el concurso es algo muy simple, lo pueden hacer con un procesador de texto, un Word, o algún otro formato que ustedes usen. Por eso decía que esto es más o menos lo que nosotros pretendemos del trabajo. El título del trabajo de investigación es muy importante que ustedes busquen un título y que se identifican con ese título, que va a ser el título que va a llevar la monografía para identificarse de ahora en más. Pero no solamente la identificación de la monografía, sino cuando esté colgada a la web o cuando la difundamos, este título tendría que sintetizar todo lo que dice adentro del trabajo. O sea, de qué trata, ¿no? De qué sector de actividad, de qué tipo de trabajadores son. Bueno, es importante identificar quién es el coordinador, porque va a ser primero en la lista de autores y después el nombre y apellido de los autores. Si es uno solo, obviamente esto se reduce. La pertenencia institucional, por más que ustedes no se presenten por la categoría C, nos parece importante, un poco para ponernos en valor a ustedes mismos. Digo que a veces digamos, uno tiene mayor importancia no solamente lo que ustedes escriben, sino también que a veces representan, o sea, son graduados de una universidad, o representan o están, digamos, trabajan en una organización que ustedes los identifica como trabajadores, en el caso de que no sean profesionales. Entonces nos parecía que la pertenencia institucional también ayudaba. Fecha de presentación y la categoría por la cual ustedes concursan. En el caso de la categoría, si tienen alguna duda, les pido que nos vayan llamando en estos días. Es importante, voy a hacer esta aclaración que le hice en la primera encuentro, pero lo vuelvo a hacer. Respecto a la selección de la categoría, si yo soy una docente y participo en proyectos de investigación en la facultad, pertenezco entonces a la categoría A. Si soy una docente pero nunca investigué y los que van a hacer la monografía son los alumnos, convendría que se presenten en la categoría B. Este criterio es una cuestión de tratar de ser justos en la evaluación. O sea, imagínense que los jurados, que son 7, van a encontrar un conjunto de monografías y tienen que, esto está, digamos, no nos conocen, no conocen su trayectoria ni laboral ni formativa. Entonces por esto lo de la pertenencia institucional y la categorización es la única herramienta que ustedes tienen como para ponderar el esfuerzo que ustedes hicieron en eso. Digo, no es lo mismo un investigador súper reconocido del CONICET que tiene mucha experiencia en investigación. O sea, quizás la investigación no es mejor que la de usted, porque seguramente al estar más cerca de la situación estudiada, ustedes va a ser mucho más rico lo que tengan para decir que ese investigador que lo mira con cierta distancia. Teóricamente, seguramente sea más rico el aporte que tenga este investigador de mucha más experiencia. Entonces, para no evaluar de igual forma monografías que están hechas con distintas situaciones, es importante que se categoricen bien. Y en el caso de que ustedes participen en la categoría C, sepan que lo importante es estudiar la condición de trabajo a la cual ustedes están expuestos. Si yo veo gente de ATSA, gremiada de ATSA, pero trabajo en la parte administrativa y estudio a las enfermeras, no convendría. Convendría sí que estudie una población en conjunto. Si por ejemplo estudio a las enfermeras, pero también estudio a los administrativos, estudio a los médicos, o estudio a todas las personas de la organización, entonces sí, pero lo importante, porque ahí lo que cambiaría es que la población estudiada pertenece al mismo colectivo de trabajo. O sea, en cambio, si yo quiero cuestiones más de tipo de la profesión, necesitaría estar yo tendría que estar incluida en esa población para que la categoría C sea la indicada. Bueno, el resumen de hasta 250 palabras es muy importante porque ayuda. En el resumen traten de poner no solamente lo que van a hacer o lo que quieren hacer, no es de tipo introductorio, sino que tratemos de
indicar también algún resultado en avance. Igual después Laura seguramente va a decir algo sobre esto. Vamos a pedir una síntesis del currículum, que es un máximo 120 palabras, para evitar acompañar los currículums en la premiación a los jurados, porque realmente es mucho para leer para ellos. Entonces hacemos una síntesis abreviada que en realidad la hacen ustedes a modo de presentación. Bueno, después las partes de la monografía clásica son, bueno, una introducción, ahí le ponemos algunas pautas de cantidad de carilla, porque a veces, digamos, pasa que nos entusiasmamos en la escritura de algunas partes y nos desentusiasmamos en otras, y entonces esto queda como desnivelado. Objetivos de estudio, que es muy importante, los procedimientos metodológicos, el marco teórico conceptual, o sea, es importante esto porque mucho campo o mucho trabajo de campo es rico, pero también es verdad que para fundamentar lo que yo fui a mirar al campo, como bien decía Nora Mendizábal en el encuentro sobre metodología, primero yo tuve que haber indagado sobre conceptos, sobre categorizaciones, sobre variables que me interesaban ir a mirar. Y en todo caso, si es al revés, digamos, si yo fui a sorprenderme al campo, que es algún paradigma que nos resulta conocido a través de Irene Basilachis, bueno, entonces habrá que emplear un poco la teoría de Irene Basilachis para justificar que hice selección, la de ir a sorprenderme al campo y categorizar en función a lo que los propios trabajadores me estaban diciendo. El desarrollo del estudio es una parte que no necesariamente se llama desarrollo. La idea era ponerle un título para que ustedes identifiquen que ahí tendrían que ponerle el trabajo de campo y los resultados obtenidos. Las conclusiones y consideraciones finales, propuestas de mejora, saben que esto es obligatorio para la participación en el concurso. A veces pasa que escriben todo junto, dicen conclusiones y propuestas. Es importante que las separen, porque las conclusiones aportan al estudio, digamos, es una parte más de la investigación, pero las propuestas, si bien van a estar en la misma sintonía, para nosotros es importante que esa parte la separen. Sobre todo porque nuestra obligación, y lo que estamos tratando de hacer, es la de difundir los trabajos del concurso. Si yo lo difundo dentro de personas que no tienen mucho tiempo para leer, directamente van a las conclusiones y a las propuestas, ¿no? Y si ustedes hacen un mal recorte de esas conclusiones y de las propuestas, o los mezclan, queda poco claro. Entonces, si ustedes siguen estas pautas, lo que van a ayudar es no solamente a hacer un buen trabajo, que esto no tiene que ver con lo técnico de la monografía, sino a los fines para los cuales está construida esta monografía, que es aportar a la política pública. Entonces, yo no puedo comprometer a leer todo, porque estoy metida en el concurso, pero la verdad que los funcionarios que van a venir en gestiones siguientes y que quieran retomar esto no van a leer toda la monografía seguramente, o no van a tener quizás, o puede que no lo tengan, más que no van a tener, quizás no tengan un equipo que les haga la síntesis que ustedes les podrían facilitar si escriben bien estas dos partes, ¿no? Bueno, las referencias bibliográficas y los anexos. Ustedes saben, ahí vamos, que la extensión es de 30 a 80 carillas. Es importante respetar estos límites porque si no pueden ser descalificadas. ¿Por qué? Es medio arbitrario, es verdad, menos de 30 consideramos que entre la bibliografía, las presentaciones y un poco como que no queda espacio para profundizar el trabajo que ustedes hicieron. Y en el caso de las carillas de máxima, que son las 80, es para que esto no se transforme en una especie de tesis o que sea, digamos, entre medio. No es que a más páginas va a estar mejor el trabajo, la verdad que se puntuaron o se evaluaron muy bien trabajos de pocas cantidad de páginas, más cercana a las 30 que a las 80, pero bueno, ahí damos margen como para que si utilizan tablas o gráficos, también no les quede corto la cantidad de límite. Archivo, esto es muy importante. Archivo digital, formato Word. ¿Por qué el Word? Si me lo mandan en PDF no puedo hacer la edición y no lo puedo ensamblar a los otros textos. Y cuando entreguemos las cuestiones a prensa nos lo pide en Word. Entonces es importante esto, que respeten el punto doc, que es la extensión, digamos, más básica del procesador de texto de Microsoft, y si lo tienen, lo usan algún software libre,
Google Docs o algo así, también lo pueden transformar a Word sencillamente. En todo caso, si necesitan algún tipo de ayuda en eso, nos llaman y tratamos de asistirlos. El nombre del archivo con el cual que tiene que estar adentro del CD, después vamos a ver eso, es C, si es la categoría, acompañado después del apellido, sin espacios, .doc, ¿no? Es importante esto para identificar los archivos. Si me ponen monografía concurso Vialet, yo no sé si es de la categoría A, la categoría B, puede que sobrescriba un archivo que se llama igual. Entonces, es importante esto y además es una práctica muy conocida en congresos y demás, que se establece alguna forma de entrega o de envío del archivo. Entonces, en Word lo guardan con ese nombre, primero la categoría, punto, el apellido del coordinador, nunca de cualquier autor, sino del coordinador o del único autor que tenga, punto doc. La configuración de la página también, si ponen grandes márgenes, les quita espacio de las carillas, entonces por esto es importante para nosotros poder medir si ustedes cumplieron o no cumplieron con esto de las 30-80, necesitamos que también se comprometan, digamos, en entregarlos todos en el mismo formato. Entonces, A4, márgenes de 2,5, bueno, eso lo tienen ahí, lo tienen en las páginas que les entregaba Diego, seguramente y Eugenia. El número de páginas correlativo, a veces no usar salto de página y salto de sección. Para el que está acostumbrado a usar procesador de texto, estas herramientas suelen ser cómodas porque, bueno, después cuando yo lo quiero ver o no me quedan las páginas cortadas o empecé con una tabla y me continúa en la otra, entonces siempre es práctico estas herramientas. Pero en este caso les pedimos que no, porque nosotros así después se nos resulta más fácil editar. Además, el tema de los saltos de página y saltos de sección también puede cambiar la numeración de las páginas. Y cuando ensamblamos todo junto, esto tenemos que revisarlo con mucho detenimiento y la verdad que es mucho esfuerzo para nosotros. Estamos hablando de que los trabajos anteriores más o menos fueron 1600 páginas en Word y las revisamos una a una las pie de página. Entonces, por eso les pido ponemos estas pautas porque nos aliviana mucho el esfuerzo. Y lo hacemos Diego, Eugenia o yo, no lo hace un equipo especial. Formato, entonces, Times New Roman 11 para el tamaño del cuerpo, o sea, para lo que es la escritura normal de un párrafo, y ahí lo que les proponemos es que utilicen ciertas pautas para los títulos y en las notas al pie, acuérdense, nunca notas al final, sino notas al pie de página, que es la función que se usa en el procesador. Van a seguir Arial Narrow, que es una letra más condensada, en minúscula regular fructificada negro. Parecen pavadas, pero cuando nosotros recibimos la monografía recibimos colores, distintos tipos de tamaño de letra. Parece que se dividen a veces las redacciones y cuando ensamblan quedan todas en distinto tamaño, con distinto interlineado. Son prácticas comunes a la redacción de monografías. Y si bien para un investigador que está acostumbrado, esto puede, o a una persona, a un docente, o a un alumno puede esto resultarle una pavada, hay personas que lo hacen por primera vez, entonces respetamos que las pautas sean iguales para todos y bueno, nos permitimos entrar a veces en redundancias, pero para nosotros es muy importante esto. Una pregunta. En el caso de la numeración de las páginas, ¿vemos la portada? Sí, o sea, sí, la portada es la primera, en realidad nosotros no la contamos, o sea, si sean 81 con la portada no hay problema. Bueno, ahí el título, la forma de redacción del título es primero el título que ustedes le pusieron, acompañado después de una coma por los nombres de los coordinador y luego autores. En el caso del coordinador, aclarar entre paréntesis que es coordinador. Ministerio, en este caso el ejemplo es el Ministerio de Trabajo, pero en realidad es la pertenencia institucional, ¿sí? Bueno, otra cosa es diferenciar bien título y subtítulo, título de primer nivel y título de segundo nivel. Cuando ustedes hemos encontrado monografías que, por ejemplo, tienen un título y redactan, qué sé yo, y después viene otro título que tiene un formato diferente.
Entonces yo no sé si el más importante es el que tiene el primer formato que vi o el segundo. Entonces no sé la jerarquía de títulos, que es lo que a nosotros nos importa. Entonces nosotros, también para diferenciarlo, le ponemos distintos tipos de tipografía y de formato para los distintos títulos. Eso también es importante porque si yo estoy numerando distintas cosas y están dentro de un todo, digamos, de un apartado, esa diferenciación a veces confunde y terminan, digamos, en el formato que le mandamos a prensa. A veces prensa, después que lo revisamos nosotros, lo mandamos y ellos ven y no saben cuál es el título más importante y le cambian. Entonces, si prensa decidió que ese día le pone todo naranja a los títulos 1 y gris al título azul, al título 2, y puede haber algún error y después ustedes me llaman y me dicen, mira, está mal esquematizado mi trabajo. Idioma español sin excepción. Sabemos que a veces se presentan en este concurso trabajos que han sido redactados, por ejemplo, para presentar en congresos internacionales o que tienen otras pautas. No está mal si no están publicados. Ustedes saben que la única condición que nosotros ponemos para esto es, en el uso de trabajos anteriores, es que no estén publicados previamente. ¿Por qué? Porque la persona, la entidad que lo publicó, se reserva los derechos de edición y nosotros en este caso tenemos que disponer libremente de estos trabajos para poder editarlos y publicarlos y difundirlos. Entonces, como no queremos evitar los reclamos legales, obviamente corresponde que sea un trabajo original. Y entonces, usando o reviendo algún trabajo anterior, pegan un abstract en inglés o utilizan alguna parte en inglés. Tratamos de que todo sea en idioma español, que es, por eso lo pusimos ahí, perdón. El uso de fuentes secundarias, publicadas o no, hay que citar todo. O sea, si yo saco una información de una página web, cito que lo saco de la página web. Si lo saco de una entrevista, digo que eso es una parte de una entrevista. Si lo saqué de un mail que me llegó una vez, pongo algún tipo de referencia. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque encontramos, por ejemplo, links que me llevan a trabajos ya publicados en internet, como El Rincón del Vago, monografías.com. Digo, en el universo del concurso ya hemos visto muchas cosas. Entonces, sin tratar de juzgar, digamos, esta conducta, sí tratamos de evitarla. Entonces, de nuevo, las fuentes tienen que ser fuentes citadas y no encontrar, porque a veces los mismos jurados se rehusan a evaluar un trabajo que tiene párrafos copiados textuales, ya sea de un libro o de una página de internet sin citar correctamente. En el caso de los documentos de internet hay que poner la fecha de la última consulta. Bueno, tablas, ilustraciones, gráficos, si lo sacamos de un libro o de alguna otra persona que lo hizo, la confección de ese cuadro, de esa tabla, tiene derechos de autor, entonces tenemos que respetarlos. Y, por ejemplo, si vamos a poner algo que está en una página web o en un libro o en un manual o en algo, aunque sea público, con más razón, citamos la fuente y va a estar bien. Si en cambio lo hacen ustedes, utilizando datos, por ejemplo, de pH, pero de pH sacan algunos números y los exponen originalmente en una tabla, se pone elaboración propia en base a datos de pH al año tal año. El uso de las notas al pie tiene que ver con las aclaraciones. Si bien las referencias bibliográficas, o sea, la cita del texto que ustedes están utilizando, va en el cuerpo del trabajo y se referencia al final la cita completa. O sea, en bibliografía va la cita completa. Y los formularios, guiones de entrevistas, las guías de preguntas que ustedes utilicen para hacer el relevamiento, todo eso no es parte del trabajo, va en anexo. Esto es fundamental. Nosotros, por ejemplo, vemos trabajos de una guía ergonómica, por ejemplo, y la ponían dentro del cuerpo de la parte metodológica como que habían hecho ese relevamiento en base a eso. En la parte metodológica ponen las variables, categorías, clarificadas, pero no ponen el instrumento. Primero porque les quita páginas, y bueno, en el caso que estén cortos de redacción esto sumaría, pero estaría incorrecto que lo pongan dentro del cuerpo del trabajo. Las pautas de redacción, esto de las ideas extraídas de la bibliografía, indicar autor,
aun cuando la idea no sea una cita textual. Por ejemplo, si yo digo, bueno, se me ocurre que las condiciones de trabajo, la carga global de trabajo estaría compuesta por la carga física, psíquica y mental. No es una idea mía. Esto yo lo aprendí leyendo a NEFA, por ejemplo, o leyendo los documentos de la OIT. En ese caso, lo que hago es poner al autor entre paréntesis la fecha de publicación de su obra, porque esto no está diciendo que yo no tengo nada para decir, sino que justamente lo está diciendo yo leí y me baso en esta teoría o en estos conceptos para elaborar mi estudio. Cuando la cita es textual, cuando directamente pongo algo que extraje de un libro, va entre comillas y se indica también la fuente. Las citas bibliográficas tienen que estar completas, edición, año, país de publicación, si es un texto virtual o digital, en ese caso también citar el link para referenciarlo. Este año también en las pautas de redacción se incluye esto de las normas APA. Que no lo conoce, le podemos facilitar una especie de resumen sobre citas bibliográficas, que es muy cómodo. No es nuestro, por supuesto, es de unos autores de la UBA. Y ahí les pongo un ejemplo de cómo podría ser una cita, ¿no? Esto según si es APA o algún otro método va a diferir, pero bueno, APA más o menos la cita, el formato es este. Adelanto, bueno, cuestiones éticas. La monografía debe respetar prioritariamente la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto es fundamental. Yo voy a hacer un poco esquema. Voy a tratar de usar un ejemplo que llama un poco la atención. Pero pasa con esto de estudiar la cima, que generalmente uno no estudia personas que están felices en su trabajo. Uno estudia personas que están seguramente sufriendo en su situación de trabajo o padeciendo situación de trabajo. Entonces, hay cierto morbo cuando uno va a hacer la investigación de cuanto más cae el trabajador, más llora, más se vulnera o más cosas me dice, más lindo pienso que me va a quedar el trabajo porque extraje ahí la médula de las condiciones de trabajo y vi el impacto sobre ese ser humano y entonces estoy haciendo un trabajo enorme y un trabajo muy rico. Y la verdad es que estas personas muy generosamente nos prestan sus condiciones de trabajo para que nosotros estudiemos. Entonces, una cuestión ética es preservar a estas personas, desde el punto de vista de tratar de que no se las identifique, tratar de no dejarlas expuestas en situaciones realmente humillantes, ¿no? O sea, si una persona realmente se sienta avergonzado por algo, yo no debería de exponerla en su trabajo, yo lo que necesito es hablar de las condiciones de trabajo, no del sujeto estudiado, ¿no? Que es también un poco el cambio de óptica. El sujeto es el medio por el cual yo voy a acceder a estudiar las condiciones de trabajo. Pero esto es muy importante, la preservación de estas personas, porque sobre todo, por ejemplo, cuando estoy estudiando establecimientos que son muy poquitas personas o muy identificables las personas que hacen el trabajo, obviamente las personas después cuando lean se van a sentir identificadas con esto que leen y se van a sentir que están hablando de ellos y se van a sentir ofendidos. Entonces, entonces al sufrimiento que ya tienen de sus propias condiciones de trabajo no le sumamos más con una situación de este tipo. Entonces es importante este compromiso ético que se vea en la monografía. Especial atención que lo escrito no resulte ni ofensivo, ni discriminatorio, ni enjuiciador de las conductas o de las personas estudiadas, y los datos expuestos como encuestas y entrevistas deben guardar respeto, debe haber un código de confidencialidad, usar seudónimos para las personas. O sea, si yo quiero citar lo que dijo una mujer trabajadora de casas particulares que va y cuenta su problemática. Bueno, es importante que le cambie el nombre, que la referencie como mujer y su edad, en el caso de que esto sirva para la investigación, pero no mucho más que permita, digamos, que realmente después, por ejemplo, el empleador tome represalias o que se sienta ella avergonzada de eso que dice la monografía, ¿no? La idea es que se sientan identificados, pero en términos positivos. En el caso del uso de información a través de informantes clave, es importante que ustedes le hayan pedido la conformidad. Digo, si es un delegado gremial, es un informante clave,
o si, por ejemplo, es el propio, digamos, un funcionario estatal o demás. Entonces, esto de identificar quién es también implicaría un pedido de autorización y en todo caso lo identifican también con algún seudónimo o algo que permita dar importancia a lo que dice sin exponerlo. Acusación sobre actos delictivos. Bueno, no estamos hablando de asesinato acá puntualmente, pero ustedes saben que las pautas, digamos, las leyes en lo que hace digamos, al resguardo también de los daños y perjuicios también son bastante claras en no, por ejemplo, poner en evidencia en un trabajo o en que hubo, por ejemplo, corrupción, pienso en trabajos anteriores, digo, se hablaba de funcionarios que eran corruptos, se hablaba bueno, de descuidos de las leyes, digo, si fuera una cuestión de descuido de las leyes laborales en cuanto a trabajo no registrado y demás, hace la temática. Pero cuando esto es anexo, digamos, y no tengo suficientes pruebas para decir que ese acto delictivo realmente es así, convendría que ustedes no lo pongan porque van a quedar después, digamos, pueden ser, digamos, llevados a un juicio o pedir directamente al ministerio a la persona que se vea damnificada que se deje de circular ese trabajo. Ha pasado. Ahora, si esto ya está dentro de los medios, ustedes no dicen que esta persona es corrupta, pero dicen que tuvo una causa de corrupción y lo sacan esto de un periódico, bueno, esto es de dominio público y entonces ustedes lo pueden decir tranquilamente, ¿no? Porque no lo están diciendo ustedes, quiero decir, lo está diciendo un diario. Nombres de empresa, razón social completa, o sea, por ejemplo, si yo hablo, no sé, Coca-Cola, digo, hay bastantes sedes, o puedo decir, no sé, una empresa que tenga muchas sucursales, cuando me refiero traten de localizar a cuál de todas sus sucursales o lugares se refieren. La publicación, esto de que no debía ser publicado anteriormente, ni parcial ni total, y que nosotros nos vamos a encargar del diseño, la revisión, la impresión y la distribución. Vamos a lo práctico. La fecha límite es las 20 horas del 1 de diciembre, que es lunes. Si ustedes lo entregan personalmente, nosotros lo vamos a recibir en nuestra oficina. Es en calle 46, 939, que lo tienen ahí entre 3 y 14, es la oficina del concurso, en el 6º piso. Si ustedes lo van a mandar por correo electrónico, por correo postal, el sello del correo postal tiene que tener fecha límite el 1 de diciembre, ¿sí? Y lo van a mandar a la sede del ministerio en Unión Ministro. Nosotros estamos como descentralizados y no tenemos atención de tanto tiempo. Ese día vamos a hacer una guardia, digamos, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche para recibir los trabajos, pero habitualmente nuestro horario de trabajo es más reducido que el de la unidad ministro, que es donde ustedes van a mandar los trabajos. La documentación requerida, a ver, ¿qué es lo que tienen que mandar? Tienen que mandar en un sobre, bueno, tienen que poner 2 copias impresas de la monografía y el soporte magnético en un CD. O en todo caso, si ponen un pendrive, saben que por lo menos en el corto plazo no se lo vamos a devolver, así que sepan. La versión definitiva del trabajo tiene que estar firmada en cada una de las páginas por el autor o coordinador, que eso es lo que a nosotros nos queda en el archivo. Las 2 copias impresas de la nota de elevación que se puede descargar de la página, donde se indica qué documentación se acompaña, y además también se indica cómo es el trabajo, por qué categoría se presenta, o sea, es la presentación formal del trabajo. Las 2 copias impresas también tienen que estar firmadas, y en soporte magnético del currículum vitae normalizado de cada autor. Esto nos permite a nosotros saber después en detalle si está bien categorizado. O sea que esto es nuestro respaldo para evaluar si la categoría es la correcta. ¿Y ustedes tienen la posibilidad de recategorizarlo? Nosotros aceptamos, o sea, nosotros somos
organizadores. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer es llamar a la persona que se presentó por la categoría y decirle, nos parece que convendría que se recategorice o cambiar de categoría, y con la aceptación de esta persona lo vamos a hacer. Y le pedimos que presente de nuevo la nota firmada y todo. Si ustedes se quedan mal categorizados, pues dicen, no, yo quiero participar por esta categoría, nosotros le elevamos esta observación, lo ponemos como una observación dentro de las cosas que mandamos al jurado. El jurado ahí decide si lo evalúan en una categoría o si de nuevo nos pide que les pidamos a ustedes que cambien de categoría o lo hacemos. Tratamos de no tomar decisiones nosotros, porque estamos más del lado de ustedes, digamos, quiero decir, para nosotros tratamos de ayudarlos a ustedes en todo, entonces no se puede hacer actor y parte, y por eso digamos, los que deliberan son los jurados, ni siquiera el ministro. El ministro generalmente apoya digamos, apoya que nosotros les ayudemos a ustedes y también quiere que sean los jurados los que decidan a veces si un trabajo queda descalificado o sí, como el tema de aceptar modificaciones o prórrogas o demás, ¿sí? Lo que pasa es que son 7 y bueno, vemos que cuesta mucho ponerse de acuerdo. Bueno, fotocopia del DNI, esto es muy importante, por el caso de ganar, todo esto nos estaría ayudando a iniciar el trámite de pago y la fotocopia del acto administrativo que lo acredite como docente universitario o investigador o algo, y la nota de autorización en el caso que representen a un sindicato o a una entidad. Una pregunta. ¿La fotocopia del acto administrativo es del coordinador solamente? Sí, o sea, no. Si es todo el grupo, claro, si todo el grupo tiene cargo, los que tengan cargo docente y demás. Si el coordinador tiene un cargo, digamos, tiene mucha experiencia en investigación, porque creo que se evalúa la experiencia más que el cargo. Puede ser que sirva. Pero bueno, nosotros cuanto más antecedentes nos juntemos para evaluar que está bien categorizado, mucho mejor. Bueno, y esta es la parte en la que yo los dejo. Quiero decir respecto a esto que si bien son simplezas en la lectura o en la interpretación de los términos de referencia y de las bases y condiciones, nos parecía que era importante mencionarlo y aclarar las dudas que pudieran surgir. Si quieren, después de la exposición de Laura, revisamos algunas cosas o me preguntan más puntualmente por los casos que ustedes llevan a cabo. Bueno, los abandono. Esperen que voy a hacer una... Bueno, de nuevo agradezco la invitación a participar en otro de los talleres, el concurso. Esta vez, como adelantaba Andrea, vengo a tratar de dar algunas ideas sobre lo que es la escritura, pensando en el tipo de escritura específica que implica el concurso. Y en este punto siempre es un desafío, al menos, dar un taller sobre escritura, como he tenido otras oportunidades de hacerlo. En primer lugar, porque es difícil volver explícito algo que muchos de nosotros hacemos de una manera casi sin pensarla mucho o de una manera muy tácita. Es como una especie de habilidad que uno va incorporando, de tal forma que después querer explicarlo o decir cómo debería hacerse es difícil. Básicamente porque también hay muchas maneras de escribir y todos podemos decir las mismas cosas de distintas formas. Entonces, particularmente, bueno, para mí que tengo una trayectoria, digamos, en cuestiones de la academia, ciertamente desde el día 1 nos piden que escribamos y uno va aprendiendo de alguna forma. Los primeros escritos son un poco más rústicos, después uno va agarrándole la mano.
Y después ya es como que se siente y lo hace, ¿no? Al principio se parecía más o menos, también ahí depende de las ideas, pero hemos sobrevivido, quiero decir, escribimos. Y después, cuando hay que volver los pasos hacia atrás y decir cómo fue que aprendimos a escribir y cómo escribimos, es casi como si nos preguntaran cómo andamos en bicicleta o cómo conjugamos verbalmente los tiempos cuando hablamos. No estamos pensando en eso, simplemente lo hacemos. Entonces, es un desafío siempre ir revisando esas cuestiones. Después, bueno, en este encuentro puntual es un solo día que nos vamos a encontrar, por lo tanto, tampoco por ahí tenemos un texto o algo que ustedes hayan escrito como para revisar. Digo, en ese sentido no tenemos como por ahí la posibilidad de corregir algo o de marcar un problema. Entonces, ahí también traté de armar una exposición pensando en cuestiones que se puedan llevar y que después se pueden aplicar a los escritos que ustedes vayan armando. De todas formas, me parece que puede ser provechoso, me parece que se pueden hacer al menos un par de cosas. Primero, alentarnos a la escritura, porque digamos el síndrome de la página en blanco es un clásico de cómo empezar. Y uno va postergando esa cuestión de, bueno, sí, mañana empiezo, o sí, después lo hago, o no sé cómo, y vamos a la computadora, volvemos, nos preparamos un mate, volvemos, ¿no? Esa cuestión es muy típica de empezar a escribir algo porque parece que no sabemos por dónde empezar. Es como todo inabordable. Pero siempre digo que el peor texto es el que nunca se escribió, así que ciertamente en algún momento hay que empezar, y por eso quisiera que se lleven esas ganas de por lo menos empezar a poner un título o algo en ese Word que abren. Y después también me gustaría marcar que es una tarea que nadie hace bien de una sola vez, nadie se sienta, escribe y sale, y cierra la computadora y dice, bueno, escribí 5 páginas. Realmente siempre se relee, siempre se reescribe, siempre se revisa. Porque aparte se puede decir las cosas de distinta manera, entonces no hay gente que sabe escribir y otra que no. Todos estamos todo el tiempo aprendiendo, revisando, así que esa es un poco la idea que quisiera transmitirles, ¿no? Bueno, dicho todas estas salvedades de qué es lo que se puede ofrecer en el día de hoy, que creo que no es poco, vamos a entrar un poco en lo que es las ideas que me gustaría dejarles. Andrea les presentó la estructura de lo que debería ser la monografía o trabajo de investigación. A mí lo que me gustaría es mostrarles un poco el porqué de esa estructura, ¿no? Porque no es caprichoso que tenga esa forma. Hay un montón de supuestos y de reglas que subyacen al por qué es conveniente o por qué ese tipo de índice, que no es invento del concurso, sino que se sugieren muchos trabajos de investigación, es el que se sugiere como forma de empezar. Y en este sentido lo primero que quiero remarcar es que un trabajo de investigación es un texto con un estilo argumentativo. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben que hay distintos tipos de texto, que tienen distinta intención, ¿sí? Yo no soy docente de letras, pero uno va indagando y por sentido común uno puede entender que hay textos, por ejemplo, narrativos o literarios, donde buscan relatar hechos reales o imaginarios y buscan un efecto estético, ¿sí? Entonces el uso del lenguaje va por ese lado. Después hay textos, por ejemplo, periodísticos que buscan exponer sucesos y buscan informar, esa es un poco la intención. Hay muchos tipos de textos que podemos imaginar, ¿no? Pero lo que yo quiero remarcar es que la monografía que ustedes tienen que escribir es un texto de tipo argumentativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene como finalidad principal persuadir, convencer, inducir al lector a adherir a una idea, a una postura, a ciertas cuestiones que ustedes ahí van a mostrar. Este tipo de textos se utilizan para desarrollar temas que se prestan a controversia, ya sea porque se pueden interpretar de distintas formas, o temas de los que se conoce poco, ¿sí? Como se podría hacer en el caso de los muchos trabajos de investigación, tienen la posibilidad de echar luz sobre cosas que no se conocen, como probablemente pasa en muchos de los trabajos de ustedes. Entonces, lo que se buscaría es, a lo largo de todo el trabajo, aportar razones
para defender eso que ustedes están diciendo, esos hallazgos, esas ideas, esas tesis, digamos, digo tesis como idea fuerte, ¿no? O idea que sostiene un texto. Pero ojo, es una forma también particular de argumentar, porque no es simplemente exponer opiniones sueltas, decir, no, yo creo que esto es así porque a mí me parece, que, digamos, no es una sucesión de opiniones, no son reflexiones que no tienen contrastación empírica, ni son divagaciones que a mí se me ocurren, tampoco es una narración, sino que se disuade y se trata de persuadir bajo ciertos parámetros o ciertas reglas, ¿sí? Que son las que estructuran un poco la monografía. Primero, esa argumentación de ideas se articula en torno a una pregunta o objetivo, que está siempre como la guía o como el eje que nos permite desarrollar la argumentación. Luego es una argumentación que está sustentada por teorías y por hechos, ¿sí? O sea, como les decía, no es que yo me siento a opinar, porque todos podemos tener opiniones de un montón de cosas. Yo puedo sentarme a opinar sobre el calentamiento global, pero probablemente sea una opinión, una argumentación bastante endeble, que si yo fuera especialista o hubiera recurrido a revisar cierta teoría y luego después encima hubiera ido a recabar cierta información al campo, ¿sí? Entonces, es un ejercicio de argumentación donde está esta combinación entre datos y teoría, de una forma clara, coherente y sobre todo sistemática. ¿Qué quiero decir con sistemática? Que hubo una serie de pasos o se siguió un camino, ¿no? Para poder llegar a esos resultados, que es lo que después se refleja en la metodología, lo vamos a ver, ¿sí? Esos pasos yo los puedo explicitar y puedo decir cómo llegué hasta ahí. Es un texto objetivo, por oposición a un texto subjetivo, como les decía, no son simplemente mis opiniones, sino que fui a buscar una bibliografía, fui a hablar con gente, fui a buscar un documento, salgo de mi individualidad y trato de elevar un poco la cabeza por sobre también mi situación particular, y se trata de buscar ciertas generalidades o ciertos patrones más amplios, porque a uno le pueden pasar distintas cosas, pero uno no puede extrapolar o generalizar lo que le pasa a uno con lo que le pasa al resto de la gente, ¿sí? Pueden ser pistas, pero justamente un trabajo de investigación busca relevar la mayor diversidad y cantidad de datos para verificar que eso realmente está sucediendo, cualquier fenómeno que sea, ¿sí? Bien, habiendo mencionado entonces que creo que esto es una idea fuerte que voy a retomar varias veces, que un trabajo de investigación es argumentativo, de vuelta, que intenta persuadir, que intenta convencer, que intenta ser sólido a la hora de mostrar ideas, hechos, e incluso en este caso hasta propuestas, ¿sí? Ahora, habiendo dicho esto, vamos a hablar de la estructuración del texto. Nadie escribe nada desde cero, eso es importante también. La idea de que uno un día se sienta, abre la computadora o agarra el blog y empieza a escribir y de un tirón o en etapas, en capítulos, escribe un texto, es ficticia. La realidad es que siempre uno toma una serie de decisiones antes y durante el proceso de escritura. Ya desde el título, digo, eso es una decisión, o el título a veces queda para el final, pero sobre todo lo importante es que hay que realizar, o es, al menos, creo que siempre nos sale, pero bueno, es como un gran consejo, realizar una planificación de lo que queremos decir, ¿sí? Y de ahí la importancia del índice, porque el índice es como el plano de una casa, es como el esqueleto, es como la estructura. Es como si tuviéramos que planificar cómo vamos a contar una historia o cómo va a ser una película, o sea, por dónde empieza, qué cosas me gustaría decir en el medio y por dónde va a terminar. Si se lo imaginan así, es factible empezar a concebir apartados, cosas que me gustaría poner y dónde. El índice que se sugiere desde el concurso es de alguna forma un primer plano de las bases de esa casa, ¿sí? Donde ustedes van a saber que son como cajas y qué irían ahí adentro, qué datos y qué información. Se ordena, ¿sí? Ahora bien, la realidad también es que dentro de cada uno de esos
ítems que marcó Andrea, ustedes también van a tener que hacer una subdivisión nueva en función del tema, de las cosas que vayan a decir. Y siempre, como un punteo, puede ser una forma también de empezar a ver la viabilidad de, bueno, esto va a ir acá, esto va a ir allá, esto por ahí no era tan necesario ahora que lo pienso, porque tal vez ya lo voy a haber dicho en el apartado anterior, o no, esto lo voy a correr para acá. A lo que voy es, como decía recién, nadie se sienta y empieza a escribir. Siempre traten de armar una especie de esquema, de boceto, para después también que sea más fácil empezar a escribir, e incluso, digo, esto uno después lo hace con práctica, pero a mí me pasa que a veces empiezo a escribir partes del medio, cuando me aburrí de lo del medio sigo con lo del principio, o se me ocurrió una idea al final y voy a ese, digo, lo hago en archivos distintos también para poder atacarlo por varios lados, ¿no? De tal manera de que siempre que tenga una idea la pueda rescatar, porque a veces las ideas son bastante volátiles también, se van cuando queremos acordar. Entonces, al tener la posibilidad de esa primera estructura, vamos a saber dónde ir colocando las cosas y que no se pierdan, que no se repitan, que no se contradigan, ¿sí? Ir buscándoles su ubicación. Alivian el trabajo, como les decía, porque uno puede estar más entusiasmado. El día que está más cansado, no, voy a hacer la bibliografía porque esto es más mecánico, hoy no tengo ganas, oh, se me ocurre una idea, no, voy a ir al desarrollo, encontré un autor, lo voy a poner ahora en el marco teórico que no se me había pasado. ¿Entienden? Es una forma también, hasta de dinámica del trabajo, del día a día, poder contar con ese índice, con ese esquema, que como les decía recién, lo que explicó Andrea del índice es una primera cosa muy, muy gruesa, y después ahí adentro ustedes, incluso dentro de metodología, puede tener 3-4 apartados, el desarrollo ni hablar, va a tener muchas partes. Pero sería interesante entonces que como primera tarea para el hogar, digo, si tienen que lanzarse a escribir en breve, se armen un esquemita, se armen, no un esquemita, 3-4 agambollos en papel, el que les cierre más, sabiendo aparte que eso puede ir cambiando y que pueden ir modificando partes. Pero arrancar sin nada es más difícil. Esto es una sugerencia. Ni hablar que ir adelantando subtítulos ayuda. Porque eso me ordena también a dónde lo voy a ir poniendo. Los títulos no son ociosos, digo, no solo ayudan al lector a ver qué es lo que va a ver adentro, sino que también nos pueden indicar a nosotros qué es lo que era la idea que queríamos poner ahí. Dicho esto, entonces, me gustaría volver otra vez a ese índice, pero revisarlo desde esta perspectiva, ¿sí? Teniendo en cuenta dos cosas. Primero, como les decía al principio, que es un texto argumentativo, ¿sí? Que busca exponer una idea de una forma sólida y rigurosa. Y segundo, que se trata de una planificación para guiarnos en la escritura. Bien, entonces, la introducción. Secreto, la realidad es que la introducción es casi lo último que se escribe. Porque bueno, ¿por qué? Porque justamente se adelanta los contenidos, digamos, como decía Andrea, a veces uno no tiene por ahí el tiempo de leer los textos, o al revés, necesita consultar cierto libro y quiere saber si me va a servir o no. Entonces, ¿qué voy? Voy a la introducción, a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, este libro se escribió en tal lado, busca responder esta pregunta, los resultados que se encontraron fueron estos. Bueno, una especie de resumen, pero alargado o más desarrollado, y donde se dice también en qué condiciones se escribió el texto, cómo, por qué y demás. Pero bueno, es por ahí la introducción a veces conviene escribirla al final, pero es una buena manera de atrapar al lector, de convencer, de adelantar, sobre todo cuando hay un jurado de por medio, de ya irle pintando para dónde ver la cosa, ¿no? Para que después ese otro desarrollo más pausado, que es el resto de la monografía, ya sepan de qué va la cosa. Esto va a hablar sobre, no sé, el sector salud y le interesa el trabajo de las enfermeras, por ejemplo. Bueno, ya tiene una pista, ya le quedó algo flotando, va a leer con esa guía el resto de las cosas que siguen. Entonces digo, una introducción cumple un poco esa función, de alertar al lector para dónde va la cosa, qué es lo que se va a tratar, así que, de vuelta, probablemente cuando tengan todo el texto hecho va a ser más fácil escribir la introducción porque ya van a saber de qué se terminó tratando todo. Así que como sugerencia yo siempre digo escribir la última, ¿no? Lo que sí es importante,
que tengan en claro desde el principio, por más que luego sufran pequeñas mutaciones, es el objetivo del estudio. ¿Por qué? Porque es la pregunta que guía todo, es la brújula, es el recorte, es lo que han seleccionado, el tema, ¿no? Es el aspecto que ustedes por alguna razón consideraron problemático y los impulsó a inscribirse al concurso y a participar y a querer hacer una investigación. Entonces es importante que eso esté claro, digo, así como también uno ensaya esquemas e índices en una hojita en blanco, también está bueno ensayar el objetivo, escribirlo varias veces hasta que estemos seguros de qué es eso, para dónde vamos a ir. ¿Por qué? Porque después, cuando empezamos a escribir, empezamos a buscar información y nos abarrotamos y empezamos a tener encuestas o datos, qué sé yo, esa va a ser la brújula para saber si todo eso que tenemos es pertinente, suma o no a esa pregunta. Porque no toda la realidad es que, digo, uno puede terminar abarrotado de 40 entrevistas y no todo lo que se hace en una entrevista tiene que ver con ese objetivo, ni no todos los textos que uno leyó tienen que ver con ese objetivo. Entonces es importante que esté ahí como en un primer plano el tema del objetivo, porque es lo que les va a evitar perderse, dispersarse, y porque aparte es lo que se va a retomar en todo momento e incluso al final en las conclusiones. En las conclusiones se va a ver si se responde a ese objetivo. Entonces es lo que le va a dar coherencia. Repito, la palabra coherencia es muy importante, porque quiere decir que hay un hilo conductor, ¿sí? Que no se va al trabajo, que no empezó a hablar de una cosa y cuando queremos acordar se fue para otra y volvió. Digo, eso es una cosa que pasa porque a veces uno se entusiasma con un tema o quiere hablar más de esto. Bueno, la verdad es que el objetivo del estudio ordena mucho. Ordena y nos sirve como una guía en todo momento y en caso de duda también siempre. Cuando uno dice, esto servirá, lo pongo, no lo pongo, es bueno volver al objetivo. Es como una buena forma, ¿no? Después, en cuanto a los procedimientos metodológicos, bueno, yo acá no voy a dar una exposición sobre metodología en sí misma, de si es cuantitativa, cualitativa, la encuesta. Creo que eso es algo que ya hubo otro taller para abordarlo, que hay manuales y demás, pero me gustaría marcar la importancia de por qué se ponen las tintas a veces en este apartado, o en estas formas, ¿no? Yo les decía que el trabajo de investigación tenía que argumentar y tenía que sostener una idea. Y tenía que ser objetivo, comprobable, riguroso en esos términos. Y nosotros tenemos que acá, en esta parte, demostrar cómo se llegaron a las deducciones que exponemos, qué camino seguimos, con qué evidencia, con qué datos hemos construido esas cuestiones. ¿Qué decisiones hemos tomado? Porque imagínense que con los recursos o el tiempo que uno a veces tiene que tomar muchas decisiones. ¿A quién encuesto? ¿A quién no pude encuestar? ¿En qué momento lo hice? ¿Qué variables incluí en función de esa pregunta o ese objetivo? ¿Cómo decidí analizarlo? Bueno, son un montón de decisiones. Obviamente, yo siempre digo, no hay una forma correcta de metodología, las decisiones son también muy particulares a cada estudio, pero nadie va a poder decirnos nada si uno explica las razones por las cuales tomó esas decisiones, ¿sí? Eso es lo que le da la rigurosidad. Si uno la puede explicitar, si uno puede mostrar por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo. Y eso también nos va a dar, que esto es muy importante, una idea de los alcances y los límites de los resultados. Si yo digo que pude encuestar, por ejemplo, a una población de un número de 50 como muestra para X, no sé, por ejemplo, como venimos hablando de un ejemplo de enfermeras, 50 enfermeras de tal hospital público, bueno, es un número bastante alto y me puede dar una idea de que podríamos extrapolar esos resultados a la población más general, pero a su vez yo podría decir, sí, pero es un hospital público, probablemente estos resultados no sirvan para uno privado o no habría que ver, o si pude no encuestar pero pude hacer entrevistas, le hice a 10 personas entrevistas, bueno, esto tiene las limitaciones tal vez no de número, pero es mejor en riqueza porque pudimos hablar otros temas que por ahí la encuesta no recolecta. Entonces, toda metodología tiene sus ventajas y sus desventajas, sus límites, pero también sus alcances, y es bueno que ustedes eso lo puedan
mostrar porque hace a la defensa o a la solidez del trabajo, ¿no? El tema de la metodología, sobre todo en trabajos de ciencias sociales, es muy importante porque imagínense que a diferencia de otras ciencias, nosotros no tenemos, como en matemática, podemos recurrir a fórmulas para demostrar cómo llegamos a un resultado, o un laboratorio, mezclamos esto con el otro, usted con este experimento ve cómo se llega a tal cosa. La única forma que nosotros tenemos es la palabra, las ideas, el texto escrito, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de armar todas estas cuestiones que muestran la solidez, que exponen, que explicitan cómo llegamos, porque eso es lo que le da la rigurosidad. Tenemos que argumentar y poner sobre la mesa todas las pruebas, todos los elementos que hemos usado, cómo los hemos usado y de qué forma los armamos con nuestra propia construcción. Y eso probablemente los jurados lo evalúen muy bien. Cuanto más uno sea claro en esas cosas, por más que sea un estudio chiquitito, yo siempre lo digo, si está bien armado, si es coherente, es muy válido. Porque es consciente de las cosas que puede decir o no, de sus limitaciones, pero sabe que esas 3 o 4 cosas que va a decir sobre esa población están bien construidas. Entonces, no siempre se necesita tener un super relevamiento o se necesita ser un experto en metodología. Es a veces incluso más sencillo, es exponer cómo se realizaron los pasos, por qué y qué decisiones se tomaron. De vuelta, podrán recurrir a manuales de metodología o demás, pero la esencia de la cuestión es esta, la que yo les digo. Mostrar la cocina de la investigación, como se dice muchas veces. ¿Cómo se llegó a eso? Así que esto, cuanto más seria o explicitada y rigurosa sea la metodología, más sólida va a ser la investigación, repito. Y la solidez no tiene que ver con tener la posibilidad ni de haber hecho un estudio vastísimo, ni ser un equipo gigante de investigadores. Respecto del marco teórico conceptual, bueno, ya creo que esto es como parte bastante, hasta de la escuela creo que lo traemos. Sabemos que en algún momento tenemos que ir a buscar libros, en algún momento tenemos que ir a leer algo, y uno sale, ¿no? Como así, como perdido, buscando un libro, no sabe ni por qué, pero bueno, como que lo tenemos en automático y sabemos que tenemos que ir a buscar un texto, ¿no? Bueno, a mí me gustaría revisar un poco más esta idea de por qué la búsqueda y la recolección de bibliografía. Porque podríamos preguntarnos bien, ¿no? ¿Por qué meter la voz de otros autores en nuestro texto? Donde supuestamente nosotros somos como la voz principal, ¿no? Los que relatamos, los que argumentamos. Y por 2 razones básicas, creo. Primero, porque nosotros no trabajamos desde el sentido común, como les decía recién, no hablamos desde la opinión. En general tratamos de abordar los fenómenos, los hechos sociales o los problemas, a partir de teorías, pero porque esas teorías son como los anteojos que nos permiten interpretarlas, son las que nos permiten explicar. Yo siempre pienso que los conceptos y las teorías son como una caja de herramientas, ¿sí? Más que ponernos a hacer unos tratados de erudición sobre este autor y el otro, no. Hay conceptos que nos sirven para entender, ¿sí? Si yo uso el concepto burnout, por ejemplo, o el concepto estrés o muchas otras formas, eso me está explicando, le está primero dando un nombre al fenómeno y también me puede decir esa teoría cómo se llega a ese estado y a su vez qué situaciones evitarían, ¿sí? Si yo hablo de, no sé, crisis económica, estoy dando un concepto que me explicita o me permite interpretar. Uy, mirá, subieron los precios, descontento social, esto es una crisis, bueno, lo voy a leer así, ¿no? Entonces, de vuelta, las teorías son sobre todo herramientas para interpretar y a su vez para explicar, para entender por qué suceden ciertas cosas, cómo suceden y qué procesos se desatan a partir de eso. Así que en algún punto esto es algo importante que ustedes deben tener en mente a la hora de realizar las búsquedas bibliográficas. Busquen eso que les ayuda a entender. Busquen ese texto que diga, qué bueno, es así, ¿no? O ahora entiendo, o me voy a apoyar en esto para poder interpretar este proceso. Más que en ponerse a pensar de si este autor
o busco 20 autores porque busco 20 autores. No, hay cosas que realmente uno incluso los elige por su utilidad, aunque digo, no quiero sonar como básica en eso, pero sí por su capacidad explicativa. Y también, obviamente, vamos a recurrir a otros autores porque la realidad es que nadie empieza a estudiar nada desde cero. A la altura en que estamos ya otro ha estudiado el mismo problema que nosotros. Y eso es bastante probable. La verdad que si descubrimos la pólvora es una genialidad, pero no sucede muy a menudo. Y por eso es, como dice el viejo dicho en la ciencia, que el conocimiento y el progreso se construye a hombros de gigantes, o sea, a través o a partir de lo que ya otros escribieron, probablemente de esos otros que ya sabían y eran mucho más inteligentes que nosotros, y estudiaron mejor los temas, y nosotros tenemos que apoyarnos en los hombros de esas personas, ¿no? Para poder seguir subiendo, ¿no? La idea está de mi apoyo a hombros de gigantes. Entonces, es importante rescatar lo que ya se dijo, primero porque nos va a permitir adelantar trabajos. Si ya alguien interpretó y explicó ciertos fenómenos, no lo voy a tener que hacer yo, y al contrario, me permite eso que le decía recién, esas cajas de herramientas. Segundo, me guía. Y tercero, es lo que también va a permitir construir un texto que sea, como se dice en escritura, polifónico o de intertextualidad, o sea, la idea de que empiezan a meterse otras voces adentro del texto, ¿sí? Otros autores. Porque así como nadie empieza de cero, la realidad es que un autor solo no basta tampoco para entender un solo problema. Porque por ahí un autor, por ejemplo, habló sobre la organización de las empresas, pero a su vez yo necesito otro autor que hable sobre condiciones de trabajo, y a su vez lo voy a conectar con este otro autor que habló sobre riesgos psicosociales en las oficinas, porque a mí me interesa el trabajo de oficina de empleado público, por ejemplo, y también voy a recurrir a este otro autor que habla sobre el Estado y las relaciones laborales en el Estado. Digo, son todos, de alguna forma, miran el mismo fenómeno, pero desde distintas partes, ¿sí? Y lo que yo hago simplemente, o no tan simplemente, es conectarlos para que me permitan comprender el campo de estudio, el objeto de estudio que seleccioné. Entonces les decía, uno solo autor no nos basta, por más que seamos fans de un autor, que pasa mucho, digo, uno lo ha visto que se quedan con ese porque es eso y qué sé yo. Siempre es importante tratar de buscar otras voces para poder completar, aparte porque en el estado en el que estamos también de especialización, uno aborda de un tema o de un objeto de estudio solamente una parte, porque tampoco puede abarcar todo. Entonces después nos corresponde a nosotros articularlos en la bibliografía. Y de vuelta, siempre en función de la pregunta de estudio, ¿sí? Porque no es cuestión tampoco de ponerse a enumerar bibliografía por bibliografía y demás. También es importante ver que podemos encontrar que autores abordaron el mismo objeto de estudio y el mismo problema, pero se contradicen entre sí. ¿Por qué? Porque uno opina que, por ejemplo, no sé, el estrés en las oficinas es a causa de el tipo de, no sé, de gerencia o el tipo o el estilo de mando, puede decir uno, y el otro dice, no, el problema es que los trabajadores vienen de, no sé, vivimos en una sociedad donde estamos exacerbados y por lo tanto el problema social y no se limita solo al ámbito del trabajo. Por lo tanto, querer echarle la culpa solamente al estilo de mando es limitarse en el problema. Bueno, ya pueden entrar en contradicción. También está bueno incluir las posiciones encontradas, porque justamente las ciencias sociales se caracterizan por lo que se llama la convivencia de teorías o paradigmas. Y también se los puede rescatar, incluso nosotros después decimos, bueno, fulano dijo esto, Mengano dice esto, pero yo me voy a quedar con Mengano porque a mí me parece que me convence más. Y también es válido, es una decisión que nosotros como autores podemos hacer tranquilamente. Lo que uno no puede hacer es acallar las voces contrarias, porque por respeto también y porque no hay por qué, si uno explicita por qué se queda con esa postura. Es tan sencillo como eso. Entonces, de vuelta, hay diálogo y hay articulación.
tanto si coinciden como si no coinciden. Y todo eso también suma a lo que es buscar bibliografía. Después nosotros elegimos un posicionamiento teórico. Creo que todos aquí elegiríamos un posicionamiento pro trabajador, por ejemplo, un posicionamiento que no pase por culpabilizar al trabajador. Bueno, hay distintas cosas que a uno le van también ayudando, que no son estrictamente teóricas, pero nos permiten elegir una teoría. También por la eficacia de la teoría, porque nos sirve mejor para entender. Digo, si yo tuviera que elegir una teoría para explicar la pobreza, ciertamente no voy a elegir una que diga, bueno, el problema es que la gente no tiene intenciones o no tiene ganas, digo, y hay gente que lo dice, así como otros que van a decir, bueno, no, esto se debe a problemas macrosociales y no hay que individualizar. Bueno, esto es un posicionamiento también, ¿no? Y para mí explica más la otra y creo que sirve y buscaré en esa línea mi construcción teórica. Es importante porque también me gusta remarcar que en esta parte que pareciera que estamos hablando siempre de otras personas muy importantes que escribieron cosas muy importantes también, nosotros no tenemos nada para decir. Pero acá el trabajo del autor, o sea, de ustedes, es muy clave y se valora mucho cuando se construye bien y se articula bien un marco teórico, cuando se buscaron los autores que dialogan entre sí, cuando se buscó la cita justa, cuando se buscó también un texto que sea reciente, de lo último que se dijo, y eso es un trabajo muy grande que realizan los autores de las monografías y que la verdad que uno lo valora mucho cuando eso está bien escrito. Digo, no es simplemente que uno está pasivo en esta parte del texto y está rescatando trabajos de los otros. La articulación en sí es un trabajo de escritura, ¿sí? Así que es muy importante y eso es muy interesante de leer cuando está bien hecho. Después la búsqueda de bibliografía se puede hacer por dos niveles, ya sea por el tema o la pregunta o por el caso. Por ejemplo, si yo voy a estudiar, no sé, estrés y burnout, buscaré un montón de bibliografía que hable sobre eso, pero también si lo voy a estudiar, como decía recién, en un hospital, puedo buscar todos los estudios sobre hospitales, independientemente de que les interese o no el burnout. Puede ser otra pregunta, puede ser organización del trabajo, puede ser otras cuestiones, digo. Ustedes verán que resulta más pertinente o si se pueden combinar las dos cuestiones. Digo, porque no siempre vamos a encontrar una investigación que haya hecho lo mismo que la de nosotros para guiarnos, ¿sí? Esto es importante porque a veces para tener una guía o una idea de cómo abordar las cuestiones, por ahí a veces encontramos el burnout no sé, en una oficina pública también, pero no es un hospital público y es una salita, por ejemplo. Bueno, a ver, por ahí me sirve, es por acá, está cerca, o lo estudió en un hospital pero privado, bueno, a ver cuántas cosas me pueden servir. O lo estudió en una empresa, tal vez de otro tipo industrial, y alguna cosa me puede servir. Entonces, como ven, se corta por dos lados el tema de cómo se busca esa bibliografía. Acá un poco la teoría se pisa con lo que se llama el estado del arte, o sea, qué es lo que otros... Sí, todo el cúmulo de estudios que ya se hicieron sobre casos parecidos. El estado del arte, para lo que nos sirve es para, como les decía, retomar líneas de investigación de otra gente que ya avanzó sobre el tema, para no repetir descubrimientos que por ellas se hicieron, y para también un poco repasar y demuestra nuestro conocimiento sobre la cuestión, ¿no? Así que digo, las teorías estrictamente teorías con lo que son el estado del arte o investigaciones realizadas sobre el mismo tema, acá se pueden ir un poco solapando, pero lo importante, digo, es el criterio de que les sirva para argumentar, y vuelvo al principio, de que sirva para desarrollar ese estudio, esa investigación, que sean esos lentes para interpretar y para explicar. Y ahí ustedes van a saber con certeza qué cosas van a tomar o no, qué autores van a servir o no. Porque también una vez se lee 50 libros y después en el marco teórico termina poniendo 10, pero porque son más pertinentes simplemente, porque ya con esos 10 basta, o son 5, o lo que sea, pero ustedes van a recortar en función de lo que les sirva para esa idea que van a desarrollar a lo largo de todo el texto y que ya planificaron en ese esquema o escrito que desarrollaron, ¿sí? Después el tema de cómo proceder para la búsqueda bibliográfica,
Es importante, hoy Andrea lo mencionó el tema de qué fuentes usamos, más en estas épocas de internet, ¿no? Donde pareciera que la información es como abundante, pero esa abundancia tiene un problema, que es el de la calidad. Siempre se nos sugiere que podemos utilizar bibliografía como libros, artículos de revistas especializadas, o sea, de revistas científicas, quiero decir, informes de investigaciones, publicaciones de universidades, tesis, tesinas, bien. ¿Pero qué tienen en común todas estas publicaciones y por qué siempre están en el listado que se repite de por dónde debemos empezar a buscar? Porque fueron construidos con el mismo método que yo les explicaba. Porque comparten una forma de elaboración, es decir, son argumentativas pero demuestran los pasos, cómo se llegaron, usaron teoría y usaron datos. Y eso es lo que las hace confiables y de calidad y pueden ser referencia, ¿sí? No son ensayos de opinión, no son cosas del rincón del vago que no sabemos cómo se construyó, no podemos acceder o no tienen ese control de calidad, digamos. Digo, porque si nosotros usamos una mala materia prima, también nuestro producto va a ser dudoso, quiero decir. Esa es nuestra forma de construir. Entonces, de alguna manera, estos textos que yo les remarcaba, tanto una tesina, tanto un libro, tanto un artículo de revista con referato, esa es la diferencia, no sé si saben que una revista especializada sobre un tema, para que le publiquen, 3 investigadores revisan de que esté bien construido ese artículo, las tesis, tesinas, bueno, todos comparten esa forma, ese método de construcción del texto. Por lo tanto, son confiables y son obras digo, que van a enriquecer a nuestro texto y que no le vamos a pifiar, digo, poniendo cosas que por ahí no eran tan así. Hoy en día, digo, hay un montón de formas de acceder a estos buenos artículos o buenos elementos por internet. Definitivamente el Google académico, Google Scholar, tiene ese criterio, de hecho ahí está filtrado, es un sistema que a partir de ese filtro la búsqueda lo que tira son textos que tienen medianamente, o no medianamente, yo creo que está bastante bien filtrado, estos apoyos primero institucionales, muchos pertenecen a la universidad o qué sé yo, y son este tipo de publicaciones, así que van a ver que si ponen los mismos términos en el Google Scholar y en el Google común, bueno, van a salir cosas muy distintas, las jerarquizaciones van a ser distintas. Así que eso es una buena forma, ¿no? Y después, claro, obviamente la capacidad de ustedes de identificarlo, ya sea de vuelta porque si el autor es conocido, porque si pertenece a una institución de investigación, por formas en que han sido elaborados, ¿no? Entonces, no solamente basta con mencionar las fuentes, sino también ser ustedes criteriosos a la hora de elegirlas. Para de vuelta, para que esa materia prima no termine afectando nuestro trabajo. Otro recaudo acá, y que Andrea lo mencionaba, era el tema de distinguir nuestras ideas o nuestra voz en el texto de los autores que tomamos, ¿sí? Para eso se usan las comillas, para eso se usan el encajonado o la cursiva, donde el texto que se cita está claramente distinguible, o la nota al pie con una cita. Y acá es importante porque realmente, si no, corremos el riesgo de incurrir en el plagio o incurrimos en el riesgo de que se empiece a mezclar o se pierde incluso al revés nuestra voz. Y todas estas marcas en el texto ayudan al jurado o al lector a entender qué parte decimos nosotros y qué parte dice otros. Piensen también que muchas cosas que podemos mencionar recurrimos a lo que se llama el criterio de autoridad, y para eso muchas veces citamos, ¿no? El tema de, bueno, esto que estoy diciendo no es invento mío, esto lo dijo tal autor, que este autor, bueno, es reconocido o tiene una experiencia en el campo de estudio, y definitivamente ponerlo ahí apoya y le da solidez, repito, a nuestra argumentación, ¿sí? Así que bueno, sería importante siempre cuidar de distinguir las ideas nuestras de las ideas del autor para que esto esté claro. Esto es un poco, digo, en cuanto al marco teórico conceptual. Como repito, es una parte donde hay mucha polifonía, hay muchas voces en coincidencia o en oposición.
pero debería darnos primero una caja de herramientas, como les decía, de conceptos o de cosas, que después en el campo yo voy a ir a identificar. Por ejemplo, decir, bueno, esto es un proceso de socialización, o esto es un conflicto interindividual. Bueno, estas son cosas que si yo voy y veo un montón de gente peleándose, digo, bueno, esto es un quilombo, no, esto es un conflicto interindividual. Por ejemplo, digo, ¿cómo lo leo? ¿Se comprende cómo lo nombro, cómo lo interpreto? Y bueno, creo que esas son algunas pistas que puedo dar a esta parte que siempre resulta un poco esotérica, o que algunos dicen, bueno, esto que es una parte de un tratado teórico, no. Se hace con criterios, se hace en función de nuestras necesidades, se hace de la manera más seria posible, con las fuentes más sólidas posibles. Así que en eso creo que pueden ser buenas guías. Después viene el famoso desarrollo del estudio, que es el corazón de la monografía o del trabajo de investigación. Y que acá seguramente es donde tengan que hacer muchas subdivisiones y muchos apartados, porque la verdad que bueno, es amplio, ¿no?, el desarrollo del estudio, porque ahí hay que poner la carne en el asador, digamos, hay que desplegar todo lo que tenemos, y eso debería estar desplegado de una forma con sentido y que nos permita argumentar. Entonces retomamos, es el momento de explicar y argumentar en base a los datos del campo que hemos recogido en función de esa metodología que ya explicamos, para responder a la pregunta. ¿Sí? ¿Se ve esa circularidad de cómo no nos perdemos del camino? Acá es donde ustedes como autores van a ser más visibles, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hasta ahora como que venimos en los preparativos de lo que vamos a decir y cómo encontramos los datos de lo que vamos a decir, bueno, y ahora hay que decirlo, ¿no? Ahora hay que argumentar, ahora hay que explicar. Acá es donde encontramos la discusión original, el aporte original de los autores, las cuestiones más ricas, lo que contribuye al conocimiento. Acá es donde se ve lo que se empieza a construir, las cosas nuevas que surgen, ¿sí? Acá ustedes como autores van a mostrar el producto de su reflexión, basado en la bibliografía o en la teoría y en el trabajo de campo. Y es importante ver que a la hora de desarrollar esta idea hay diversas estrategias que se utilizan en estos textos para, de vuelta, convencer, disuadir o mostrar la solidez de nuestra investigación. Por ejemplo, el tema de fragmentos de entrevistas, esto lo hemos visto, creo que lo han visto bastante, el tema de que a veces se ponen, bueno, de vuelta con los recaudos de confidencialidad y demás, a veces se pone alguna cuestión de un pequeño fragmento de una entrevista que ejemplifica lo que nosotros venimos explicando, o que es, de alguna manera, causa un impacto fuerte en el lector y permite entender o sí, ejemplificar un poco la idea del proceso que nosotros venimos explicando, pero que en abstracto es una cosa, pero cuando la cuenta un trabajador que lo padece, tiene como una visibilidad mucho más grande, ¿sí? Acá siempre se produce este juego medio raro en que les decía, hay que ser muy respetuoso, obviamente, de la palabra de los trabajadores y de todas las personas que nos brindan su tiempo y sus testimonios. Pero a veces pasa que las personas en el día a día interpretan las cosas de una manera y nosotros probablemente le tengamos que dar otra interpretación, ¿sí? Ahí es donde juegan los conceptos, porque la diferencia es que en el día a día nosotros le podemos, todos funcionamos con interpretaciones sobre las cosas que nos están pasando, sobre lo que nos pasa en nuestros trabajos. Nosotros con las teorías o los conceptos los llevamos a un nivel superior de reflexión, por decirlo de alguna manera. Entonces eso de decir, no, estoy cansado o estoy harto, la verdad que ya no duermo, bueno, esa es la interpretación que tiene esa persona, y nosotros, bueno, la verdad que los casos de estrés laboral se evidencian el malestar en los trabajadores, como se puede ver en este testimonio, ¿sí? Entonces ahí es como todo eso que la persona lo relata de una manera incluso hasta muy individual, ahí está interpretado desde un punto de vista más amplio, ¿sí? Y más compartido con otros trabajadores. Otra cuestión que
que se utiliza en esta parte del desarrollo son los cuadros, los gráficos, si ustedes quieren demostrar alguna cosa o darle solidez a lo que vienen explicando, o si tienen la posibilidad y la suerte también de encontrar datos sobre el sector que están estudiando, es muy interesante. Por ejemplo, no sé, tablas sobre ausentismo laboral, o cuestiones sobre, no sé, evolución del empleo, no sé si está el tema del riesgo del desempleo, o si tienen algún estudio epidemiológico y quieren poner una tabla, un gráfico. Eso siempre ayuda porque la verdad que son elementos que refuerzan que lo que venimos diciendo no es invento nuestro, ¿sí? Ni hablar que de vuelta a las citas de los autores. A ver, si bien hay una parte que se llama marco teórico, la verdad es que nosotros podemos retomar lo que dicen los autores en todo momento para de vuelta poder interpretar esos datos, ¿sí? No es que tiene que quedar por un lado la teoría y por otro lado el desarrollo. Al contrario, yo creo que los mejores trabajos de investigación que he leído tienen la particularidad de ir y venir entre datos y teorías, ¿sí? Están bien articulados. Lo peor que uno puede hacer en esos casos es, yo he visto trabajos que tienen, no de esto, pero sí de la universidad, que tienen unos tratados, unos marcos teóricos gigantes y una cosa increíble, y después los resultados están por otra parte y nunca se conectan, y a su vez pasan de teorías muy amplias sobre el desarrollo capitalista, qué sé yo, y estamos hablando de 3 personas que trabajan en un peaje. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? Bueno, la realidad es que si en la parte del desarrollo se pueden tomar los autores y algunos de sus conceptos, es genial, porque permite ese ida y vuelta y se cose bien, como digo yo, el texto queda más articulado, más cohesionado. Ahora se termina de entender por qué esos autores que ustedes habían mencionado tienen sentido. Así que es otro recurso, poder seguir usando citas a lo largo del texto, ¿no? Ese ir y venir, ¿no? Naturalmente que sería importante que esas citas no sean hiperextensas, ¿no? Porque, repito, acá es la parte donde sería interesante que ustedes como autores se luzcan más, ¿no? Hacer una carilla copiado de un autor no suma, al contrario, creo que hasta vuelve densa la lectura, se traba la redacción, puede llegar a ser como un plomo si uno termina como abusando de la cita textual. También se pueden usar comparaciones o analogías como forma, de explicar los procesos o fenómenos que están ustedes abordando. En fin, hay todo un menú de cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, en el caso de los cuadros y los gráficos, si tienen fuentes mejor y tablas y demás, de vuelta, fuentes verificables, por ejemplo, organismos del Estado, demás, uno sabe que se hacen con cierta rigurosidad. Entonces, estas son todo, es un menú de cosas que uno, además de ir contando, puede ir mechando, ¿sí? La idea es ir mechando, ir poniendo, siempre de vuelta que sea pertinente, porque acá el problema, como también pasaba en el marco teórico, era qué cosas incluir y cuáles no. Porque ustedes el día que cuando terminen el trabajo de campo se van a encontrar como que van a tener un montón de material en bruto, ¿no? Tengo entrevistas, tengo datos, tengo esto, tengo lo otro, ¿qué pongo y qué no pongo? Bueno, muchas cosas no van a entrar en el informe, ¿sí? Hay que hacer un recorte, no se puede poner todo. De hecho, una investigación no es buena porque está todo. Todos hemos guardado un montón de cosas que no hemos usado, incluso hemos leído un montón de cosas de gusto que después no usamos, pero bueno, todo suma para la vida. Pero no siempre todo termina en el informe o en el escrito, ¿sí? Que a veces quedan cosas afuera, no porque no sean interesantes o ricas, sino porque no están vinculadas con la pregunta de investigación, que de vuelta es la guía para todo el texto, ¿sí? Entonces es importante que se incluya lo que es pertinente, lo que esté directamente relacionado con el tema y con la pregunta. No hay que rellenar la monografía de datos o de cosas simplemente porque así parece que está mejor o porque va a ser más sólida, ¿sí? No hay que poner cosas que no sumen. El abarrotamiento de cosas, al contrario, puede perjudicar un texto porque lo hace más errático, lo hace más denso, lo hace como que va y viene una cosa, ¿sí? La idea general siempre es que las cosas tienen que estar por algo en el texto, que tienen que servir esa argumentación, que tienen que servir esa pregunta, y que bueno, ahí también uno no puede dar
recetas universales, pero el sentido común a uno lo va a guiar y va a decir si esto tiene que ver directamente o esto la verdad que es muy lindo, pero no sé si suma a la pregunta de investigación. Y también para que el texto no sea fatigoso de leer y sea una cosa, un arsenal de datos, ¿no? Por eso siempre hago la idea esta de que hay que ir armando. Es muy artesanal también cómo usar un texto, cosa que acá, esto lo voy a mover porque va a quedar mejor acá. Por suerte hoy los procesadores de texto de la computadora lo permiten, digo, es mucho más fácil mover cosas, no estamos con una máquina de escribir, digo, hoy podemos ir mover las cosas y hacerlo de una manera muy ágil. Pero de vuelta, siempre ir armándolo y en todo momento mover lo que sirva, lo que no sirva, incluir, sacar, ir probando. El ir probando para mí es fundamental cuando escriban, porque como les decía al principio, nadie escribe bien de un solo tirón. Y bueno, hay muchas cosas tal vez queden afuera, muchas cosas queden para otro trabajo, para otro escrito, o sean referenciadas indirectamente, no quiere decir que no estén por ahí porque no las ponemos textualmente, no quiere decir que no estén incluidas, porque ya nos estuvieron performateando nuestras ideas. Así que bueno, en esta parte digo que es la parte más, el corazón digo de la monografía, deberán, como dice acá en la filmina, estar articulados y explicados por el autor estos elementos, darles un orden y sobre todo una coherencia, porque los datos, ningún dato, ni el más objetivo como una encuesta, habla por sí solo. Nosotros los ponemos a hablar, nosotros los usamos para algo en función de un argumento, en función de una idea, ¿sí? Entonces tampoco digo estirar un dato, un porcentaje, siempre está bueno que ustedes digan o expliquen qué quiere decir ese número, cómo interpretan ese número. Un número hoy se puede interpretar de muchas formas, y que se buscan como autores que pongan sus ideas al respecto, ¿sí? Entonces, de vuelta, estas cosas que pueden quedar muy lindas o que parecen muy objetivas no tienen sentido si ustedes no las ponen a jugar, si ustedes no las arman en función de su monografía o su tema, ¿sí? Después, una vez que esto ha quedado armado, las conclusiones sí realmente son las que se escriben al final, porque uno ahí ha llegado a un grado de reflexión interesante. Imagínense que cuando se escribe se piensa mucho también. Van cayendo fichas, uno va entendiendo, digo, las conclusiones son un poco al punto donde uno llega bastante bien preparado ya. Porque uno recupera esas ideas y argumentos e incluso tiene hasta reflexiones un poco más complejas ya, ¿no? Sale del casito, sale de lo puntual, sale del relato para hablar de cosas un poco más generales y más amplias. Esa es un poco la idea de una buena conclusión. También se pueden, así como les decía que no todo se incluye, pueden remarcar que hay líneas de investigación a futuro. Bueno, también vimos esto, no se trató en esta monografía porque el objetivo era esto otro, quedó afuera, pero sería importante abordarlo. Por eso repito, no todo es trabajo de gusto ni trabajo que se invisibiliza, sino que hay formas de ponerlo también. Así que unas buenas conclusiones, repito, recupera los argumentos centrales del trabajo, se los articula, se termina de dar esa vuelta a lo que se viene explicando, ¿no? Se cierra un poco, y también se marca alguna cuestión que no se pudo abordar, pero que también les resultó interesante. Y otra cosa que, bueno, creo que esto es muy particular también de las monografías del concurso Viedma-C, que tiene que ver la inclusión de propuestas para la situación estudiada. Hay muchos trabajos que simplemente de investigación frenan ahí en las conclusiones y no incurren en lo que es la parte propositiva, ¿no? O sea, muestran el problema o el proceso, pero no van más allá en el tema de qué se puede hacer, cómo se puede intervenir. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Siempre es difícil decir qué hacer, cómo intervenir, porque toda medida o toda política pública o toda cuestión ciertamente requiere un conocimiento. Pero bueno, se puede tomar como guía esa bibliografía que ustedes miraron, esas investigaciones anteriores. A veces tiran pistas, cómo se hizo en tal lado, o qué después, digo, uno puede empezar a pensar si eso que se hizo en tal país no serviría acá, ¿no? Sobre todo cuando se usan textos de afuera. Los propios hallazgos en el campo, hablando con gente, con informantes claves, con gente de más experiencia y edad que nosotros, pueden tirar buenas pistas también sobre eso.
ir a buscar algún experto, ¿no? Si tienen alguna duda, buscar un abogado amigo, un ergónomo amigo, digo, alguna cosa de qué se puede, cómo se puede intervenir. Siempre, por supuesto, es importante ver el tema de la factibilidad de esas iniciativas. Eh, Factibilidad en el sentido de que no sean cuestiones de, bueno, no, habría que cambiar el modelo de desarrollo del país. Bueno, la verdad que es un poco amplio, ¿no? Probablemente muchas cosas, pero si pueden realmente desarrollar cuestiones pertinentes o factibles. De hecho, acá yo pensaba que se podían dividir también incluso en cambios aplicables en el corto plazo y medidas de fondo. Siempre esto es un poco también un dilema, ¿no? Porque hay cosas que pueden paliar la cuestión por un tiempo o en el mientras tanto, pero sabemos que tal vez hay que hacer cambios de fondo, ¿sí? Que llevan más tiempo, más recursos, decisiones políticas, decisiones institucionales, pero a su vez uno no puede estar esperando que venga ese cambio de fondo, en el mientras tanto hay que dar alguna medida de paliativos, algunas cuestiones que aplaquen el problema. Sería interesante que se pudieran combinar las dos cosas, ¿no? Y por eso también sería importante que en la parte propositiva puedan hablar desde ese lado, ¿no? De qué cosas son, como digo, como para ordenar un poco, ¿no? Seguramente al revés, probablemente no tengan problemas para imaginar qué es lo que se puede hacer, sino que tengan muchas ideas de qué hacer, pero se pueden dividir en esos dos segmentos. ¿En términos de objetivos o en términos de actividades concretas? Yo creo que sería de actividades concretas acá, digamos. O sea, uno expone, ciertamente son, digamos, el objetivo creo que es resolver el problema que se expuso a lo largo de toda la monografía, ¿sí? Y buscar medidas que traten de solucionar, de atenuar, sí, sería más de prácticas concretas en ese sentido, de medidas. Creo que acá los objetivos están dados por el problema que inició todo este trabajo de investigación. Así que por eso decía, a veces es muy difícil decir, bueno, está el problema y ahora qué hacemos, ¿no? Así que digo, son como tips de cómo se puede encarar la cuestión. No, lo que puedo aportar en ese sentido, digo, respecto a las propuestas de mejora es, hay como distintos ámbitos, como decía bien Laura, de propuestas, ¿no? Me parece que como enriquecimiento a lo que ustedes pueden aportar, yo podría decir que en el caso de, si estoy haciendo un estudio de caso sobre un establecimiento puntual, puedo aportar propuestas de mejora de las condiciones de trabajo en ese lugar, digamos que van a ser en términos organizativos. O sea, un poco también, no quiero condicionar qué propuestas pueden hacer, pero realmente un poco el espíritu del concurso es mirar las formas de organizar el trabajo o elementos más estructurales, no, digamos, no culpabilizar a los sujetos que se encuentran expuestas a esas condiciones de trabajo. Entonces supongo yo que a lo largo de la monografía ustedes van a encontrar recomendaciones que se pueden hacer puntualmente si ustedes fueran el empleador de ese establecimiento, decir, bueno, se podrían cambiar estas cosas que son factibles. La factibilidad en este caso es sustancial, porque yo digo, podría ser, no sé, instalar podría ser algo que le requiera al empleador grandes montos de dinero y yo sé que eso no debe ser factible, o por ejemplo, no sé, digo, proponer cosas de gran índole que no hacen. Y después hay otro conjunto de propuestas que es la que más les importa a los jurados, ¿no? Estas son importantes porque nosotros después en la monografía se la vamos a mandar, no a este empleador, pero se la pueden llevar a ustedes, pero sí se la podemos mandar a los gremios y demás que son nuestros interlocutores. Si es del sector público, se las mandamos a la jurisdiccional de la COMISACET y demás. Y hay otro ámbito de propuestas que son las propuestas de los jurados que tienen que ver con cómo aporta esto a la política pública. O sea, una política pública no debería de apuntar a corregir las cosas de un establecimiento en particular, pero sí, por ejemplo, podrían ayudar a decir, bueno, en el momento de diseñar las inspecciones, contemplar que el inspector releve también tal cosa que nunca sucede. Se me ocurre eso, o se me ocurren cosas como brindar, no sé,
subsidios o créditos especiales para aquellos empleadores que quieran hacer modificaciones en tal cosa. Entonces hay una coherencia entre aquello que ustedes encontraron, aquello que ustedes, digamos, sería digno de ser mejorado, y aquello que ustedes proponen, ¿no? En los dos niveles. Es importante, y como recomendación también, en cuanto a las justamente recomendaciones, con la redundancia, es no decía, como bien decía Laura, no caer en esto de promover el trabajo decente, que es una máxima, de una recomendación de índole de la OIT, ¿no? Que es un organismo, no se ríen, pero bueno, pasa. Hemos leído recomendaciones de ese tipo, digo, no llenar el casillero como diciendo yo recomendaciones hice sin una propuesta realmente factible, porque eso también se evalúa positivamente. Sí, obviamente digo, todos coinciden en que está bien el trabajo decente, el tema es cómo, de vuelta, ¿no? Por eso digo, salir un poco de lo abstracto, creo que esta parte es la menos abstracta probablemente de la monografía, y ciertamente coherencia entre cosas de corto plazo y micro y las cosas de largo plazo o macro, ¿no? Que creo que no deberían ser opuestas entre sí. De hecho, los problemas en general hay que atacarlos desde varios lados, eso es así. Y también sería interesante la perspectiva, hablando de otros cortes, ¿no? Entre lo individual y lo organizacional, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, la realidad es que estoy estudiando una fábrica y en la sala de operarios el nivel de ruido es altísimo, así que, bueno, estoy hablando de los problemas de hipoacusia y demás. Bueno, la propuesta es que repartan protectores auditivos para todos. Bueno, probablemente sería mejor una propuesta, o sí, pero también sería bueno que baje el nivel de ruido, que se cambien las maquinarias o que se organicen paneles acústicos. Digo, hay cambios también entre lo que es lo organizacional y lo de individualizar el problema, ¿sí? Me parece que también son distintas cosas que ustedes deberían tener en cuenta y que hacen a un punto de vista de uno, ¿no? Como qué tipo de cambios se deberían realizar. Decisiones incluso hasta éticas que uno toma en ese punto. Y ambas cuestiones son factibles, pero sería interesante también que se recomienden entonces cosas que vayan un poco más al fondo, que sean más amplias y que no queden en cargarle la responsabilidad de solución al trabajador. Me parece que es una buena guía también, sin ánimo de influir, pero sería importante. Y bueno, hago la última aclaración, así la dejo seguir a Laura. También es importante que ustedes a la hora de proponer mejoras no solamente miren para adentro de la monografía, o sea, no solamente miren aquello que ustedes investigaron, encontraron, hallaron. Digamos, también se recomienda que hagan una especie de búsqueda de qué herramientas o cosas existen ya para atacar el problema que ustedes tienen o que ustedes evidencian. Si, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, veo que hay un problema grave en un establecimiento y propongo que haya una ley para los comités mixtos, bueno, esto se sancionó y entonces la recomendación quizás sería de una próxima aplicación o de una formalización de esa implementación en el corto plazo, no crear la ley. Digo porque muchas propuestas evidencian una falta de información sobre qué cosas ya son herramientas del Estado para actuar, más allá de que uno a veces evidencia ciertas disfunciones, ¿no? De estas herramientas que no son de todo. Pero por eso digo, puntualizar en eso o apoyarse en algunas medidas que ya están ahí como posibles también ayuda, porque después cuando los autores, sobre todo los jurados leen, no sé, si tiene que ver con algo del Ministerio de Trabajo de Nación, tomada mira, por decir un ejemplo, ¿no? Tomada a mirar si citaron o no la política que él implementó en lo que él hizo. Y esto, bueno, valoriza un poco el trabajo de ustedes porque no solamente hicieron una buena investigación, sino también que extendieron esa investigación a saber de qué se ocupa cada organismo o demás. ¿Se entiende un poco?
Estaba acá. Bueno. Las referencias bibliográficas. Yo, la verdad que, como decía Andrea, hay manualcitos y guías para cómo se cita autor, año, bla, bla. Como traté de hacer a lo largo de todo el índice, a mí lo que me interesa es el porqué, ¿no? El porqué de todo este listado bibliográfico al final del texto. Obviamente no se trata solo del reconocimiento de los autores, que obviamente, como les decía, hay gente que ha hecho un esfuerzo por estudiar ciertas cuestiones y elaborar ciertas teorías y debería ser reconocida con su mención correcta. Pero acá también se opera la lógica de rigurosidad que yo mencionaba al principio. Porque puede suceder que venga una persona que me evalúe el trabajo y mire, bueno, no sé, la verdad que está comprobado que el ruido de las maquinarias a más de tantos decibeles provoca daños en la salud de los trabajadores a largo plazo, qué sé yo. Y puse la cita, Pérez 2001. Entonces, si esa persona es muy quisquillosa o no está de acuerdo, por ejemplo, dice, yo no creo que esto sea así o será así, va a ir a buscar al listado y va a encontrar todas las referencias del texto y ese texto entonces va a quedar disponible para que ese evaluador o lector lo consulte si le interesa, ¿sí? Y pueda comprobar que nosotros, de la forma que lo usamos o lo citamos o lo que decimos, es tal cual, ¿sí? Entonces, las referencias bibliográficas también son una forma de mostrar la solidez de nuestro trabajo, porque dejamos a disposición del lector o del evaluador los materiales que hemos utilizado, donde los puede encontrar si los quisiera leer, y podría en algún caso, digo, si es muy quisquilloso, chequear que lo que nosotros decimos que dijo el autor es así. Entonces, acá también opera, hasta en esto que parece tan técnico, opera lo que yo les decía, la fuerza del argumento y la rigurosidad. Por eso es importante poner todas las fuentes y los datos. Bueno, esto salió en la revista de este año, en este tomo y en este número. Y si tenés dudas, lo podés ir a buscar y vas a ver que está ahí, ¿no? Es como un poco esa la idea, ¿sí? No es solamente una cosa técnica digo, hay unas formas para citarlo, pero va ahí, digamos, también opera la lógica de rigurosidad. Así que por eso siempre cuanto más exactos sean en poner más datos y más fácil sea para el lector ubicarlo, más fácil podrán comprobarlo. Lo mismo que cuando se pone el link de un dato de internet y se utiliza mucho el tema de la fecha de consulta, lo van a ver, porque las páginas, digo, a ver si se caen o no se caen. Bueno, nosotros lo consultamos tal día y ese día que tenemos acá, esa página estaba disponible y la consultamos en este link. Digo, uno termina siendo tan riguroso como eso, digo, la cita bibliográfica. Pero de vuelta, acá también lo que nosotros estamos mostrando es nuestra rigurosidad como investigadores, como personas que se interesaron en citar cierta bibliografía. Así que digo, este es el porqué de todo ese apartado tan engorroso, pero que tiene una razón de ser. Ni hablar que el día de mañana, si otra persona, porque esto también es así, progresa el conocimiento, si alguien decide hacer una monografía sobre el mismo tema de ustedes, y tendrán que consultar la monografía que hicieron ustedes, o un estudiante que quiere hacer un trabajo sobre el mismo sector, y dirá, mirá, hubo un trabajo de investigación en el Vianet, no sé, qué bueno, los van a citar a ustedes, ¿sí? Como un buen reconocimiento que merecerán. Y si ven que dice, a ver, ¿qué leyó esta gente cuando escribió esta monografía? Pérez 2001, ¿y dónde lo encontraré? En tal lado. Va a ir ese estudiante o quien sea y va a ir a buscar ese texto. Y lo van a ayudar a ustedes también. Y así se progresa y se construye conocimiento colectivo, ¿sí? Entonces, siempre nosotros cuando creamos trabajos de investigación, aquí no hay que ser mezquinos, siempre hay que dejar pistas para que otros retomen. Siempre hay que dejar líneas, siempre hay que dejar autores, siempre digo, si nosotros ya hemos identificado que esos autores eran importantes, bueno, marquémoslo y remarquémoslo en el texto para que los que vengan atrás de nosotros ya tengan esa parte superada o esa parte construida, y así se progresa, ¿sí? Entonces es importante esto. No se trata solamente de cumplir con... Digo, yo lo que quiero transmitirles es que todo tiene un porqué acá, de cómo se construye, y que hay intenciones y que no es solamente una cosa totalmente densa y técnica, y digo, hay cuestiones de por qué estos textos se construyen de esta manera, de la solidez, la rigurosidad y la capacidad de argumentar, y cómo también nosotros estamos sembrando semillas para que otros que vienen atrás
pueden retomar. Y cuanto más serio sea nuestro trabajo, más va a ser retomado por otros, porque va a ser un trabajo que se considera sólido y que marca un conocimiento, ¿sí? Así que en ese sentido, el esfuerzo vale la pena y digo, la bibliografía y una buena cita no pasa solamente por la norma APA o demás, digo, eso en realidad es solamente el punto de llegada de una lógica y una razón de ser más amplia. Después en los anexos, bueno, este es el apartado que siempre uno dice, bueno, qué bacano. Básicamente esto lo que... acá va todo el material que sirva para mostrar lo que yo les decía, la cocina de la investigación. Por ejemplo, como decíamos, formularios de encuesta, o cuadros, o datos, o cuestiones, pero que tengan que ver, obviamente, que sean pertinentes con la investigación. Digo, porque yo he visto hasta anexos que han incluido leyes y reglamentos y qué sé yo, y no sé si venían a caso. En todo caso, si me interesaban, yo los podría haber ido a buscar en internet, pero como lector, digo, pero los instrumentos que ustedes construyeron, alguna descripción de la muestra, sin de chavar a quienes encuestaron o entrevistaron, también puede ir ahí. O sea, todos los materiales que sirvan de vuelta para mostrar la solidez de su investigación. No nos pondríamos en la parte de metodología porque cortan un poco la fluidez del texto, la amenidad. Digo, también es importante que sea un texto lindo de leer, pero si nosotros leyamos de cosas así muy densas, termina siendo poco ameno y poco fluido y se corta la argumentación. Vieron que si uno viene muy enganchado en algo, viene leyendo y después se tiene que leer un bodoque de cosas, se perdió de qué era lo que estaba diciendo al principio para el lector. Siempre es importante escribir con conciencia del lector también, ¿sí? Entonces acá todo eso se puede mandar al final. Se hace una nota de, bueno, se entrevistaron 20 personas con un cuestionario especial, entre paréntesis, ver anexo 4. Y si nosotros estamos interesados, o no estamos interesados, seguimos leyendo, y en todo caso después lo vemos. Por eso digo, ¿qué va y qué no va? De vuelta acá es el buen criterio siempre, en función de la pregunta, del tema, que no se convierta en un cajón desastre donde va todo, tampoco para rellenar por rellenar, sino que sean cosas pertinentes a lo que estamos trabajando. Pero bueno, siempre suma, e incluso así como decíamos, el tema de la rigurosidad, acá si uno ve los instrumentos de investigación, uno dice, qué bueno cómo construyeron esto, o qué bien está armado, o no, les hubiera faltado esto. E incluso si el día de mañana alguien quiere hacer un estudio similar en otro sector, se puede ayudar de una herramienta que ustedes ya construyeron. De vuelta, siempre dejando para que se siga construyendo conocimiento. Uno muchas veces encuentra modelos muy lindos de encuestas, de formularios, los adapta obviamente a las necesidades de uno, pero si uno lo pone, no es mezquino y lo pone a disposición, eso después puede ayudar a otros trabajadores, a otros investigadores, a otros emprendimientos de investigación. Así que también es importante que vaya por ese lado, ¿sí? De lo que es el anexo. Yo creo que se puede hacer, no sé si una pequeña pausa y después termino con lo que queda, espero ser breve también. Así que hacemos un pequeño receso para el café. Podríamos mandar